Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien, que sea un tiempo bendecido para ustedes y su familia en esta circunstancia, en este tiempo, valga la redundancia, en que todos estamos tan afectados por toda esta situación. Pero Dios siempre tiene una salida para los que le aman, una salida para sus hijos. Y su voluntad soberana, tanto la absoluta como la permisiva, de parte de Dios seguir actuando estos días. Así que el deseo de mi corazón es que Dios le colme de bendiciones y le guarde en medio de esta pandemia. Hoy quisiera hablarles de un tema interesante para nosotros los cristianos, que tiene que ver con cómo actuar, cómo abordar los cuestionamientos que se hacen sobre la fe cristiana y especialmente sobre la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es una palabra que tiene poder para nosotros. Entonces, eso es lo que yo quiero decirles a ustedes hoy día, explicarle algunas ideas porque sé que hay ataques en contra de la Biblia. Yo me enfrento casi todos los días con gente que cuestiona, basado prácticamente en su ignorancia, cuestiona la palabra de Dios. Recuerdo hace un tiempo, estando en otra ciudad, eh, un señor, estuvimos conversando, después de conversar un rato, seguramente él se dio cuenta por mi forma de hablar que yo era cristiano y me dice, ¿usted es evangélico? Sí, le dije, yo soy un pastor de las asambleas de Dios. Ah, me dice, mire, yo un tiempo fui a la iglesia. ¿Y por qué no fue, siguió yendo a la iglesia? No, me dijo, no, me trataban de convencer de cosas que no, me dijo, y sobre todo la Biblia, yo no creo lo que la Biblia dice. Creo que es un libro escrito por hombres y me dio sus explicaciones por qué. Entonces yo le hice también algunos planteamientos de por qué creía que la Biblia era un libro escrito por hombres dirigidos por Dios. Pero cuando ya empezó a ponerse la conversación un poco más tirante, porque él trataba de imponer su punto de vista y me hablaba de los errores de la Biblia, entonces yo le dije, mira, hagamos una cosa. Como andaba con una Biblia, le dije, aquí está, ¿por qué no me explica alguna, busca y me muestra los errores para tratar de explicárselo? No, me dice, lo que pasa es que me dijeron Pero, y nos vamos a encontrar con este tipo de personas, que en el fondo no es una crítica, son opiniones basadas perdón el término, yo no quiero ser peyorativo, en la ignorancia, es decir, gente que no sabe y discute. Para eso, antes de orar, quiero presentarle dos textos que nos pueden ayudar a entender. El primero de ellos está ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Eh, no solamente el 15, ya la parte B. Primera de Pedro 3, 15b. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces la Biblia nos dice aquí que nosotros debemos estar preparados para presentar una defensa de nuestra fe, y eso me parece bien. Pero también me gusta el concepto que dice con mansedumbre. Nosotros no podemos imponer, no podemos imponer a otros la verdad. La verdad es algo que no nos corresponde a nosotros convencer a nadie. La verdad es quien nos convence de juicio y de pecado es el Espíritu Santo. Ese es su trabajo. Algunos predicadores que son muy vehementes, a veces, hermanos amados, yo los veo que casi ellos quieren convencer a la gente y perdón, las similitudes son una mera coincidencia y hacen como un poco como hoy día, todos los que mueren, ¿verdad? Les ponen COVID aunque no tengan nada que ver. Y esta gente también adultera, estos predicadores a veces adulteran la cifra. Si lo escuchan 20, todos se convirtieron. No es así. No, si usted es predicador, no esté preocupado de esas cosas.
preocúpese de presentar la palabra con convicción, con claridad, con poder y con autoridad, guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Y la segunda cita está ahí, yo creo que es muy conocido también, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nuestra fe está basada en la palabra, no en nuestras ideas, no en tanto que sabemos nosotros. Que Dios nos libre de estas situaciones. Vamos a orar un momento. Señor amado, muchas gracias por este día hermoso que tú nos das aquí en la región de Valparaíso, en la ciudad de Quilpué, Señor. Está saliendo el sol bastante hermoso. Gracias, Señor, por las personas, hermanos o amigos que van a escuchar este mensaje. Habla a sus vidas, sus corazones. Yo creo que todos a veces tenemos dudas sobre tu palabra porque nos falta conocimiento, Señor. Ayúdanos a estar preparados para presentar una buena defensa de nuestra fe, de la razón que todos demandan en nosotros, presentarla con mansedumbre, Señor, y ser hombres y mujeres de la palabra, del libro santo, para que tu Espíritu Santo nos hable y se revele a nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Guíanos tú en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, queridos hermanos y amigos, los que me conocen saben que siempre he sostenido algunos principios acerca de la verdad que son perfectamente aplicables a la Biblia. Primero, creo que la verdad es coherente, es congruente y es consecuente. Es decir, la verdad nunca está fuera de la razón, del buen juicio ni del sentido común. Eso es coherencia, porque recuerde que el antónimo de coherente es incoherente. Y cuando hablo de congruente, la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis tiene temas específicos, nos habla de la persona de Cristo, del pecado del ser humano y de la salvación a través de Jesucristo, de la segunda venida que tiene que cumplirse dentro de poco tiempo. Entonces eso tiene que ver con la congruencia. Y la consecuencia es cuando uno acepta esa verdad, uno está dispuesto, hermanos, a incluso si eso fuera necesario, a dar su vida por la causa del Señor. Si no, mire usted hoy día, hoy día en el mes de julio del 2021, hay más de 50 países donde los cristianos están siendo perseguidos de manera cruenta. Vaya a la aplicación en YouTube, la iglesia perseguida o mártires de la fe, y usted va a encontrar ahí. El otro día posteé y compartí, aunque eran dibujitos animados, la historia de un señor que yo era un muchachito como de 15 años cuando leía el libro, se llamaba Torturados por Cristo. Y hermanos amados, tengo la convicción, que en este tiempo globalizado en que estamos, la iglesia va a ser perseguida. La iglesia va a ser perseguida. Se nos va a poner, y digo esto porque también se levantarán gente que presume tener conocimientos para poner dudas sobre la autoría de la palabra, y sencillamente van a hablar cosas que no corresponden. Y algunos cristianos por falta de conocimiento, aún cristianos por falta de conocimiento y convicciones, van a volver atrás. Ahora, como dije, la verdad es coherente, es congruente, es consecuente. Ya hay dos principios elementales en el mundo que nosotros debemos aprovechar. Se dan a todo orden, ¿verdad? Primero, quien hace la acusación es quien tiene que presentar las pruebas. Quien hace una acusación en contra de la Biblia, que contiene errores, que es falsa, que no puede ser tal situación, es él quien tiene que presentar las evidencias, no la Biblia. Quien hace acusaciones en contra de la Biblia es quien tiene que presentar las pruebas o las evidencias. Entonces, cuando usted escucha algo, no se desespere, tenga paciencia, déjelo que termine.
y que presente sus pruebas, y le puedo asegurar que normalmente, más que pruebas, que una fe crítica o una crítica a la fe, como usted quiera verlo, son solamente opiniones que nacen de una actitud sensacionalista porque les parece interesante, les parece bien que ser diferentes al resto del mundo en ese momento. Y en segundo lugar, toda persona, sistema o documento, tanto en lo político como en lo religioso y aún en lo legal, es esto, ¿cuánto se llama? Eh, es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Por eso, hermanos amados, por ejemplo, nosotros vemos que normalmente cuando no hay autores claros, declarados, confesos de alguna situación ilegal, ¿qué es lo que se hace? Se presenta una querella para todos los que resulten responsables. Entonces, también pasa con la Biblia, es un documento escrito. Por lo tanto, tiene que ser presentado de esa manera. Ahora, recuerdo otra cosa que es interesante. La Biblia es un libro que fue escrito en 3 idiomas que no se hablan hoy día: el hebreo, el arameo y el griego. El hebreo que hablamos, algunos hemos tenido la bendición de estudiar hebreo, pero no es el hebreo bíblico normalmente, es el hebreo que se habla en Israel hoy día. El primer hebreo era muy complicado, no tenía vocales, solamente consonantes, y era muy gutural. Pero usted escucha hoy día el hebreo que hablan los judíos, también es medio parecido, pero es diferente. En segundo lugar, y en el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y también alguna parte en arameo, que era un idioma comercial que con el tiempo, también un idioma semítico, se comienza a hablar en esa zona. Y el griego, que fue escrito todo el Nuevo Testamento, es lo que se denomina el griego koiné. Para su información, Grecia, donde se habla originalmente este idioma, ha cambiado 5 veces la forma de hablar y de escribir el griego. Y el griego koiné era un griego popular que se hablaba y escribía en los tiempos de Cristo. Entonces, hermanos amados, usted tiene que entender eso. Eso es un libro escrito, y los traductores han tratado de ser lo más veraces posible para escribirlo en un idioma que hoy día podamos entender. Y todavía, perdón por ser autorreferente, yo estudio la Biblia todos los días en la mañana, estudio información, tengo documentación ahí, y todavía hay palabras que no sabemos exactamente qué fue lo que se quiso decir en el original. Entonces se saca información, se supone cosas para no romper el esquema de la palabra de Dios. Ahora, y hoy día, hermanos amados, hablando de estos términos políticos, hoy día, por ejemplo, cuando se nos quiere hablar de un idioma plurinacional, o perdón, de un país plurinacional, ¿verdad? Como lo han hecho en otros países por razones políticas. En Chile están hablando mucho de que somos un país plurinacional, es decir, un país que tiene diferentes personas de diferentes etnias, y se nos está tratando de imponer hablar algunas etnias que no, perdón, déjeme solo como una expresión y una opinión personal, no tiene ningún sentido eso. Porque, ¿por qué no se nos obliga mejor a hablar, a aprender inglés como en otros países? Porque dentro de poco, por la globalización, el idioma universal va a ser prácticamente el inglés. Entonces, no tiene mucho sentido que aprendamos idiomas sin desmerecerlo. Si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Y no estoy siendo ni clasista ni racista. Pero la idea era que, como hoy día quieren meternos, quieren concientizarnos hoy día que sobre el tema de ser plurinacionales, es decir, personas que hablan otros idiomas. Entonces, nosotros que somos estudiantes de la palabra del Señor, ¿por qué no preocuparnos de estos idiomas vernáculos de la Biblia? Y la Biblia es un libro que transforma, es un libro y está prohibido en este momento en 55 países. Me parece extraño.
Si la Biblia es un libro lleno de falsedades, lleno de mentiras como algunos, de errores como otros, es un libro como todos, como según otros, ¿por qué entonces está prohibido? A nadie le prohíbe leer, por ejemplo, Blancanieves, leer otros libros, el Cid Campeador, otros libros que con los años han sido famosos. Pero sí la Biblia. Entonces algo hay en la palabra de Dios. Cuando la leemos, tenemos convicción de pecado porque el Espíritu Santo está presente allí. ¿Se da cuenta? Ahora, entonces, ¿pero qué hacer cuando alguien nos dice que hay acusaciones en la Biblia? Claro, tenemos que reconocer que en la Biblia hay cosas que parecieran que se contradicen, aparentes contradicciones y aparentes errores. Pero si usted comienza a estudiarlos, tenemos una explicación lógica, una explicación coherente, congruente y consecuente con lo que estamos haciendo. No es un asunto antojadizo e impositivo. ¿Qué hacer entonces cuando alguien le presenta estas dudas? Yo he estado en muchos debates, hermanos, públicos. Recuerdo una vez, estando en el reloj de Flores de Viña del Mar, un señor me preguntó, pues cuando yo estaba ahí, trabajaba ahí en el reloj, tenía la costumbre de tener una radio escuchando mensajes. Y un señor me hizo preguntas. Y entonces me dijo, mire, yo no creo en la Biblia porque es un libro lleno de fantasías. Por ejemplo, me dice, no hay nada más tonto que el diluvio y cuánto se llama y el arca de Noé. Eso es tonto. Y justo esos días yo felizmente, Dios dirige las cosas antes, había estado leyendo acerca del diluvio, viendo algunos detalles sobre el diluvio y leyendo algunas cosas sobre el arca. Y claro, se las expliqué al Señor. El Señor se dio vuelta y se fue. No se puede sostener una discusión basada en opiniones, tiene que ser una discusión crítica. Y entonces, pero ¿qué hacer cuando le presenten situaciones y le muestren con la Biblia algunos? Le muestran y dice, ¿por qué aquí dice 70 personas salieron de Canaán? Y después en Hechos capítulo 6, si no me falla mi memoria, cuando está ahí siendo apedreado y antes de ser muerto, Esteban le dice 75. Tenemos explicaciones, hermanos amados. En cuanto al diluvio, la Biblia no dice que fue universal en ninguna parte. Y de ninguna manera dice que son todos los animales que habían hoy día. De ninguna manera. Tienen que haber otras explicaciones coherentes, que yo las tengo, pero no es tiempo de explicarlas porque no tiene que ver, si no se va a alargar demasiado todo esto. Ahora, ¿qué hacer? Primero, hermanos, cuando le presentan estas situaciones, primero separe las emociones, sus emociones, de las provocaciones que otros pueden tener. Y créame que cada vez van a ser más provocativas, la familia seguramente va a empezar. Entonces, separe, hermanos queridos, sus emociones de las provocaciones de los demás. Entienda esto. La Biblia siempre ha tenido ataques. Siempre, históricamente. Lo han tratado de quemar, de desaparecer. Nunca han podido. Nunca han podido. Y la Biblia siempre ha salido bien parada de todos los ataques. Y cuando usted lee la Biblia o expresa la Biblia, evite este asunto del sensacionalismo que algunos pretenden, ¿verdad? Que en ser sensacionalistas. No, explíquelo de una manera normal y natural, pensando en que el que lo está escuchando tiene una necesidad de entregar su vida al Señor. Eso es lo que tiene que apuntar. No que la gente vea, oh, qué inteligente, cuánto sabe de la Biblia. Eso no es el punto. El punto es que tenemos que entender que tenemos que lograr que la gente entienda a través de la palabra de que hay una necesidad en su corazón, hay un problema que es el pecado y la separación de él con Dios, y Dios quiere salvarlo porque ya mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que él sea salvo. ¿Se da cuenta? Eso cambia absolutamente. Entonces evite, hermano, sus emociones de las provocaciones. En segundo lugar, aunque no lo pueda entender en ese momento y a lo mejor ni explicar claramente, dé por sentada la veracidad de la Biblia, basada en argumentos de sentido común. Dios no puede mentir.
Dios es veraz y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y es Dios quien nos habla. Entonces, dé por sentado en primer lugar la veracidad de la Biblia. No permita que el diablo comience a ponerle cosas en su mente acerca de dudas. No, 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 no permita eso usted, mi hermano y amigo. Dé por sentado, esta es la Biblia, Dios la escribió, Dios inspiró a los escritores para que la escriban. Entonces la Biblia es la palabra de Dios y hay cosas, como dije, que Dios no puede hacer. Como dice ahí en el libro de, se me olvidó, si no me equivoco, ese jueces, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él estableció en su palabra es lo que se va a cumplir. Vea usted en los tiempos, yo no soy muy experto en profecías en estos tiempos, pero uno puede ver hoy día casi se está cumpliendo. Y algunos que entienden están hablando cosas realmente alarmantes de cómo van a ser estos tiempos finales, hermanos. Y pareciera que se está cumpliendo exactamente lo que la Biblia dice, aunque no da detalles específicos en la Biblia, algunas generalidades, pero entendemos que al final la iglesia será arrebatada y la segunda venida de Cristo está a puertas, hermanos. Entonces, dé por entendido la veracidad de la palabra de Dios. En tercer lugar, analice cuidadosamente cada acusación que se presenta en contra de la Biblia. Usted puede anotarlo y después lo puede pensar. Ore, pregúntele al Señor que Dios le muestre en su palabra. Ore, pero analícelo cuidadosamente. No llegue a la conclusión peyorativa de decir, estos son pecadores, ignorantes, no saben nada. No, analícelo, porque esa persona tiene una necesidad. Y si usted después va y le dice, mire, esta es la explicación, eh, la gente puede cambiar absolutamente su perspectiva de la palabra de Dios y de Dios mismo. Eh, Porque en el fondo estas acusaciones son en contra, no solamente de la Biblia, son también acusaciones en contra de la iglesia. Y si no sabe, no discuta, hermanos. Pregunte. El hecho de no saber no significa, hermanos, que uno es ignorante. La ignorancia es no saber y pretender dar la explicación incoherente, incongruente, inconsecuente de lo que uno no sabe. Es mejor que diga, más honesto, que diga, mire, la verdad que interesante su pregunta, y siempre le van a hacer preguntas capciosas, como esa, por ejemplo, ¿quién hizo a Dios? O como la otra que se hace siempre en el mundo, que se hace siempre en el mundo. ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? Siempre habrá gente que lo va a hacer así, siempre. Hay gente que se especializa en hacer preguntas capciosas. Lo que tenemos que entender y reconocer es que la Biblia es la cosmovisión de Dios acerca del mundo. Es de cómo Dios ve al mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y debemos aprender a hacer planteamientos críticos en nuestros institutos bíblicos o seminarios, especialmente evangélicos. Se nos enseña cuánto se llama hacer planteamientos críticos, a argumentar sobre la Biblia. Se nos enseña la ciencia de la hermenéutica, que nosotros podemos explicar la palabra del Señor basado en estos principios. Ahora, tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre un argumento y una opinión. Normalmente la gente, cuando hace estas acusaciones, no presenta argumentos críticos, lo que presenta son opiniones. Aunque las opiniones son respetables, lo que nos interesa es sencillamente a nosotros el argumento crítico. Lo cognitivo es lo que nosotros tenemos que explicar para que la gente pueda aprender. Tratar de persuadir a otro es un tema solamente emocional, hermanos. Es verdad que algunas personas presentan argucias, conceptos, y la argucia tiene que ver con conceptos inalcanzables de la Biblia. Se presentan cosas que ni la Biblia dice, hermano. No se preocupe tanto de eso. No se preocupe tanto de eso. Y como dije, hoy día nos quieren meter cosas en la cabeza de lo político. Bueno, nosotros entonces seamos estudiosos. Wesley decía que somos homos unilibres, hombres o personas solo del libro. Y es la Biblia la que nosotros, y creo que es un error hoy día
que muchos cristianos están tratando de leer mucho acerca de la Biblia, y no la Biblia, el poder está en la palabra, no en los comentarios. Son excelentes, buenos. Mis pensamientos doctrinales son arminianos, wesleyanos, siempre estoy leyendo de eso. Buenísimo, pero esa es la opinión de Clark, de otros autores buenos, de Wiley, pero no es lo que la Biblia dice. Me interesa la palabra, y de verdad ya hace años dejé de leer esos comentarios y leo solamente la Biblia. No tengo nada en contra de eso, me enseñaron muchísimo, pero hoy día estoy dedicado a leer la Biblia y escribo sobre la Biblia, predico sobre la Biblia. Ahora, lo último aquí, hermanos amados, eh, pida ayuda. Pida ayuda a la gente que sabe. Si no sabe, pida ayuda. Eh, Dios nos ha bendecido en la iglesia con buenos teólogos. Yo conozco algunos hermanos comunes y sencillos que saben mucho de teología, son expertos en esto. El Señor nos ha dado filósofos, gente profunda que puede llevar una conversación a lo más profundo. La antropología, tenemos buenos historiadores. Yo tengo un amigo que es experto y ha sido autodidacta prácticamente. Mi amigo y hermano Waldo Pacheco, un tremendo hombre. Y cuando queremos saber algo, yo le digo, mire, trate de llamarlo a él le va a explicar. Interesante esto. Personas que saben mucho de geografía, porque Israel está ubicado en un lugar geográfico, ¿verdad? En lo que conocemos como Medio Oriente. ¿Cuántos saben cuáles son los vecinos de Israel? Muchos cristianos no tienen idea. Entonces, ¿cómo yo voy a presentar una argumentación o una discusión si ni siquiera sé dónde está Israel? No sé su superficie, no sé cuál es su clima, ni de Israel antiguo, ni de este Israel moderno. A veces la psicología nos ayuda a entender ciertas cosas, y todas estas ciencias auxiliares que nos ayudan en nuestra fe, no cambian nuestra fe, nos ayudan a profundizarla, porque la fe también está basada en el buen juicio y en el sentido común, hermanos. La fe también está basada en el buen juicio y en el sentido común. Entonces nosotros tenemos que pedir ayuda. Yo tengo amigos que me llaman más de los días. Miren, me preguntan, ¿qué pasa con esto? Les trato de dar cómo yo entiendo esa parte de la Biblia, hermanos amados. Entonces usted puede. Hoy día podemos ser, mi padre era un hombre con muy baja escolaridad. Mi padre era un hombre no muy educado, pero era un hombre versado en la Biblia. Hermanos queridos. Y aquí yo estoy hablando sin desechar esta fe empírica, la fe de la experiencia, la fe de las emociones, sin desechar las emociones, porque Dios nos hizo con emociones. Yo aquí estoy hablando de esta fe crítica, basada en el conocimiento. Es lo que estábamos leyendo ahí en Romanos. Dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Eso es eso, lo que estamos diciendo. O lo que dice ahí en Primera de Pedro, debemos estar preparados para presentar una buena defensa de la fe y la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre, hermanos queridos. Entonces, cuando la gente ve que somos personas educadas en cuanto a la Biblia, no que la sabemos todas, que es diferente el tema, pero que somos educados, podemos dar explicaciones coherentes, basadas en el buen juicio, en el sentido común, sobre la Biblia, la gente nos escucha y la gente nos respeta, hermanos queridos. Entonces, usted puede aprender todo eso. La Biblia es un libro maravilloso. Es la mente de Dios escrita a nivel de la comprensión humana. Dios no lo escribió a su nivel porque no podríamos entenderlo. Pero Dios descendió, entra a la mente y el corazón de aquellos 40 escritores que por alrededor de 1300 a 1500 años escriben la Biblia. Y hoy día tenemos este documento escrito llamado Biblia o Palabra de Dios, o Tabiblión si quiere decirlo en griego, donde usted puede aprender a tener una relación, una comunión, una intimidad con Dios. Ahora, si alguien no lee la Biblia, perdóneme,
Usted puede orar todo el día y todos los días, pero si no lee la Biblia, usted está equivocado en cuanto a su fe. Y al revés, para ser consecuente, usted puede ser un hombre que sabe la Biblia al revés y al derecho, pero si no es una persona de oración, no reconoce que debe tener una comunión con Dios basado en la oración, también está equivocado. Pero podemos aprender a vivir estas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y la Biblia es un libro maravilloso. Y cuando usted se preocupa de estas cosas, Dios abre puertas para que usted llegue a lugares donde ni se imagina que Dios le va a abrir puertas para que usted le explique la palabra de Dios a personas importantes. Y usted saldrá bien parado y esa gente pensará en la Biblia, en estas demandas que la Biblia hace. Y le puedo asegurar que cuando lleguemos ante la presencia del Señor y se cumpla lo que dice ahí, primera de Corintios, capítulo 3, donde dice que de todos nosotros, la obra de todos nosotros ahí delante del Señor será probada. Tiene que ver con estas situaciones que nosotros vivimos y que Dios abrió puertas y supimos aprovechar para predicar la palabra. Aunque la obra sea quemada porque va a ser probada en qué fue edificada, por así decirlo, nosotros saldremos bien parados porque fuimos capaces de entender y de cumplir lo que la Biblia dice. Y por último, si hoy día en los colegios no se deja leer la Biblia. Yo le puedo asegurar que si hoy día en los colegios se permitiera leer la Biblia, mucho menos gente estaría en la cárcel. En la cárcel se puede leer la Biblia y en la cárcel se puede predicar, pero hoy día están cerrando la puerta para que lo hagamos en los colegios. No se lee ni la Biblia ni se puede predicar a los niños. Están tratando de concientizarlos, de adoctrinarlos, de enseñarles cosas que están reñidas con la palabra de Dios. Pero sí le puedo asegurar que si en los colegios dejaran de hacer eso y se permitiera que fuéramos y leyéramos la Biblia y les habláramos de Dios, del plan de Dios, del diseño de Dios, muchas de esas personas no llegarían nunca a la cárcel. Pero bueno, el mundo está así, el ser humano elige siempre lo malo. Que Dios les bendiga, les ayude. Espero que ninguno de sus familiares esté en este tiempo, en esta situación tan crítica. Para nosotros ha sido muy doloroso, muy triste tener que ni siquiera hemos podido ir a enterrar los nuestros, sino que se han tenido que ir solos por este tema de la pandemia. Pero oremos al Señor. Él es el que tiene el control y que de verdad Él nos ayude para que nosotros podamos, para que pase todo esto y podamos en algún momento tener un culto para recordar a nuestros amigos, no para hacer un culto a los muertos, cuidado, para recordar su vida de esos buenos amigos que han partido a la presencia del Señor y solo se nos adelantaron. Que Dios les bendiga. Shalom. Permítame orar. Señor amado, he tratado de ser claro y específico con tu palabra, Señor. Espero que mis hermanos y amigos lo hayan podido entender y que hoy día más que nunca se interesen en la palabra tuya y puedan leerla, Señor, y puedan buscar de ti y ser llenos de ti a través de la Biblia. Bendíceles, ayúdales, tú sabes que los días son malos para todos y críticos para muchos. Te amamos y te bendecimos, Señor. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Amén. Shalom.